Metimos presos a todos los narcotraficantes, a los cabecillas, que Fito, que Rasquiña, que Norero, que tantos otros. Todos fueron soltados en el época de Moreno, Lazo, y Fito se le escapó como Pedro en su casa en el gobierno de Noboa. Pero somos nosotros los que hemos pactado con los narcos y por eso tuvimos paz. ¿Qué se puede hacer ante esta irracionalidad? Ya uno no puede hacer nada como ser humano. El problema es la persona que cree estas tonterías para justificar su odio. Porque sí, tuvimos paz, pero es porque pactaste con los narcos. Ahora que tenemos violencia, inseguridad, nos matan todos los días, ahora es que estamos bien porque no hemos pactado con los narcos. ¿Qué se puede hacer ante esta, le insisto, irracionalidad, ante esta falta de lógica, ante negar lo evidente y creer lo imposible? Nos han dañado el alma. Y por los medios de comunicación, por ejemplo en Imbabura, estamos ganando, pero en Ibarra perdemos. Y esa es la constante a nivel nacional. Normalmente en zonas urbanas, clase media, no nos va tan bien, porque son las que consumen, las clases que consumen Teleamazonas, Ecoavisa, el comercio, los medios de comunicación hegemónicos, que todos estos años se han encargado de inocular odio absurdo, lo más grande es absurdo. Hubo paz porque pactamos con los narcos. Entonces ahora estamos bien, porque somos de los países más violentos del mundo, antes éramos el segundo más seguro de América Latina, pero ahora sí estamos bien porque tenemos pactado con los narcos. ¿Quién puede creer una tontería así? Que sí, hicimos muchísimas obras, pero todas con sobreprecio. Denos el premio Nobel de la Paz, de la economía, porque además de que tuvimos la inversión pública más alta del continente, todo con sobreprecio. O sea, ya inventamos dinero y riquezas, deben darnos el Nobel de Economía. No hay un juicio por sobreprecio, pero así son las mentiras que se han implementado día a día. Entonces, ya que cree esas cosas, le acabo de mandar un post esta mañana ya sabía este dato, pero lo han graficado muy bonito. Fuimos los campeones regionales en mi primer periodo de gobierno, los que más disminuimos desigualdad. Esta es la base de la seguridad, cuando no hay tanta inequidad, porque además significa que hay oportunidades, que hay armonía social, tantas cosas. La seguridad basada en el desarrollo humano, parte de ese desarrollo humano es una razonable equidad. Fuimos los campeones de América Latina en mi primer periodo de gobierno. En el segundo periodo de gobierno también disminuimos desigualdad. ¿Pero por qué hago esta división? Y ahí no fuimos los que más disminuimos. Porque ahí fue la crisis del 2016. Terremoto, caída de precio del petróleo, apreciación del dólar, nos depreció el peso colombiano 30% Colombia, no teníamos cómo responder. Y pese a eso, seguimos disminuyendo desigualdad. Antes, se hubiera hecho un ajuste brutal que aumentaba pobreza y desigualdad. Nosotros no lo hicimos, salimos adelante, disminuyendo y continuamos disminuyendo desigualdad. Son logros impresionantes, que solo ya un ciego del alma nos puede negar. Pero si hay esta ceguera en el alma, por el odio, ¿qué podemos hacer ante eso? Pero el problema del receptor, del que posee, no del que recibe, del que posee este odio. Pero además este odio que ha sido alimentado por los gobernantes de turno, los tres últimos, que han polarizado, porque insisto, ¿no? Es lo que les ha dado la ganancia en una segunda vuelta electoral. Hablando específicamente de Imbabura y de las obras, presidente, en el caso de Imbabura han quedado paralizadas algunas de ellas y en los últimos 8 años, y eso es de conocimiento público, ninguno... Pero, Mónica, no le escuché, ¿ha quedado paralizada qué? Las obras, el paso lateral, la estación... No, ha paralizado todo, pero todo, o sea, todo el país... Sí, pero hablando específicamente de la provincia, y ha sido un dolor de cabeza para las autoridades, incluso seccionales de Imbabura, solicitar, casi que suplicarle al Ministerio de Transporte y Obras Públicas intervenciones en estas obras. La vía Ibarralita, que está en pésimas condiciones por más de 3 años, ayer estuvo inhabilitada todo el día esta vía, y vino la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana a decirnos, a proponer a Imbabura que va a dar continuidad a estas obras. El país ha quedado paralizado, presidente, y aquí no ha habido inversión. O sea, Imbabura ha sido una de las más beneficiadas de obra pública en su administración. No hay nada en estos momentos. Lo dice la estadística. No hay inversión pública. No hay inversión privada. ¿Quién va a venir a invertir en un país con inseguridad, con recesión económica, con un presidente que rompe la Constitución, la ley, destituye
a su vicepresidenta, nombra de dos vicepresidentas, es decir, no hay seguridad jurídica. ¿Quién en su sano juicio, nacional o internacional, nacional o extranjero, va a venir a invertir en un país así? La única solución para salir del hueco, y ahí sí, empezar de nuevo a dinamizar la economía, traer inversión privada, contra la que nadie está, ¿no?, es la inversión pública. Pero la inversión pública también la han destrozado, porque no creen en el Estado, porque creen en sus negocios privados, y esto empezó desde Moreno, ¿no?, desde el gobierno Molano, porque todos los tres han sido lo mismo, Moreno, Lasso y Noboa. Han destrozado la inversión pública, Moreno por puro odio, mientras más destrozaba para hacer que Arma de Correa no importaba. Yachay paró la refinería del Pacífico, no dio mantenimiento a las carreteras, destrozó UNASUR, todo por odio, ¿no? Ese tipo pasará, ya está en el vaso de la historia, pero en un lugar especial de la historia por lo pernicioso que fue, algo increíble. Lazo, porque por sus negocios, no cree en el sector público, no va lo mismo, no cree en el sector público y están totalmente entregados al Fondo Monetario, que tampoco cree en el sector público, aunque ellos son burocracia internacional, y es una de las grandes paradojas, ¿no? En todo caso, hay que retomar esa inversión pública. Luisa lo ha dicho, hay que retomar la inversión en carreteras, porque no solo que se requiere en la carretera, no solo que aumenta competitividad sistémica, sino que es un poderoso mecanismo de generación de empleo y dinamización de la economía. Para hacer una carretera hay que contratar trabajadores, le paga al trabajador, el trabajador con eso paga el arriendo, compra en la tienda, y así ese dólar va circulando y se recupera la economía, se genera más empleo y se generan más impuestos. Y así se supera la crisis fiscal, no con el austericidio que tenemos ahora, que solo la profundiza. Ecuador no aprende la historia. Vea la Gran Depresión del siglo pasado en Estados Unidos, 1929. Hicieron exactamente lo mismo. Herbert Hoover, un presidente, hizo exactamente lo mismo para que está haciendo Noboa. En lugar de dinamizar la economía, impuso austeridad fiscal. Aumentó la crisis. Hasta que vino Franklin Delano Roosevelt, tuvo todo un proyecto, un programa de adecuada intervención pública, inversión pública, etcétera, recuperó la economía, ganó 4 elecciones presidenciales consecutivas, murió como presidente de la República en 1945 si no lo hubiera seguido ganando la elección, y hoy uno de los 3 presidentes, considerado de los 3 mejores presidentes de Estados Unidos. No aprendemos esto. Así se supera el déficit fiscal, no con austericidio, generando empleo, dinamizando la economía, y eso permite recaudar más impuestos en el futuro. Claro, y esas son algunas de las propuestas. Otra de las inquietudes, presidente, es el tema de la educación superior. Imbabura cuenta con una de las universidades más grandes. Sin embargo, ha habido recortes al presupuesto de la educación. El viernes pasado, justamente, que se graduó mi hijo de la universidad, eran casi 100 estudiantes o 100 jóvenes los que salían, ¿no? Y nos preguntábamos, después de esto, ¿qué sigue si no hay fuentes de empleo en el país? ¿Cómo se genera para los jóvenes y para que no sea la decisión que tengan que tomar, y muy dura para ellos y para los padres, y migrar? La fuga de cerebro es brutal, pero déjame complementar lo anterior. Algo nos pasa como Ecuador, nos han dado escopolamina, creo. Usted sí sabe que estamos en recesión económica, ¿no? Usted sí sabe que llevamos 3 trimestres decreciendo hasta el tercer trimestre del 2024. No había publicado la cifra del Banco Central, la acaba de publicar. Tercer trimestre decrecemos antes de los apagones. O sea, no le crean al capitán mentira, al mentiroso de Noboa, que es por los apagones. Antes de los apagones, que fueron en el 4º trimestre. Es decir, vamos a decrecer mucho más en el 4º trimestre. ¿Ya? Entonces, es cuando ha tenido buenos precios del petróleo, cuando tiene remesas de migrantes récord, que son las que están manteniendo la economía y la dolarización. Yo tenía 3.000 millones en remesas de migrantes. Noboa ha tenido en 2024 6.000 millones, el doble. Cuando ha tenido toda la ayuda del Fondo Monetario, todos los préstamos que ha querido. Cuando usted le ha pasado en la Asamblea todas las leyes que ha propuesto, leyes económicas urgentes, etc. Pese a eso, estamos en recesión. La economía está decreciendo. Somos de las 2 únicas economías de América Latina que decrecen.